Hola, desde nuestro canal Constructores de Sentido, vamos a reflexionar hoy sobre un tema que es vital en este momento y es el tema de la tolerancia. La propuesta de la reflexión se la coloco en términos de la democracia se construye con rocas de tolerancia. Y el marco en el que quiero que pensemos esta reflexión es o toleramos o perecemos. La especie humana fundamentalmente está en una crisis y, por ejemplo, en este momento, que puede llevarnos a la destrucción. Para montar la reflexión quiero citar a un filósofo español, es José Antonio Marina. Y José Antonio Marina dice lo siguiente: ética es el conjunto de las mejores soluciones que la inteligencia ha inventado para resolver los problemas que afectan a la felicidad personal y a la dignidad de la convivencia. Casi que, digámoslo así, hablando de los dos elementos que conforman la rectitud, el ángulo recto, la rectitud ética, lo individual y lo social. Entonces, a mí me parece que si lo que dice Marina es que la ética es las invenciones, realmente la mejor invención que hemos podido hacer hasta ahora los humanos es la de la tolerancia. Y es en que en estos tiempos en donde está terriblemente marcado el individualismo como lo que afecta la vertical y la competitividad, lo que afecta la otra dimensión de los seres humanos, cae bien la tolerancia. Un nuevo la tolerancia representa como un nuevo modo de vivir el valor fundamental de los seres humanos, que es el del respeto. En tiempos antiguos, la sociedad se construía, el orden social se construía desde lo jerárquico. Y entonces uno empieza a entender que la cara que tenía en ese tiempo el respeto, que es el valor, digámoslo así, como permanente de los seres humanos, era la obediencia. Pero hoy la obediencia sigue teniendo validez y muchísimo más, pues claro, su marco que es el respeto. Pero el rostro de hoy del respeto es lo que llamamos, es lo que decimos la tolerancia. Y específicamente para un tiempo, digamos que hay tres factores que determinan la demanda de la tolerancia. En primer lugar, es como esa sensación o ese avanzar de la gente en que, bueno, oiga, ¿y a mí por qué no me cuentan? Todo el mundo quiere ser tenido en cuenta, todo el mundo quiere ser contado. Entonces ahí está el primero, y ese primero lo vamos a llamar una mayor conciencia de la individualidad. Un segundo elemento es como que la tendencia a sentirnos iguales. Cuando uno pide una definición de qué es dignidad, la dignidad la refiere la gente como igualdad. Yo soy igual como los demás. Y es a eso a lo que me refiero. Entonces, el segundo factor, digamos, es como la horizontalidad de la grupalidad. Ya los grupos no se arman en pirámides, sino que los grupos, digamos, son círculos, son de otra manera. Y la otra, digámoslo, que es como que la beligerancia de las individualidades, como un huir de una olla cuando se pone a hervir, que todo mundo quiere sobresalir, todo el mundo quiere ser tenido en cuenta, todo el mundo quiere aportar. Pero resulta que la constatación que nosotros hacemos es que a pesar de esos tres factores de los que acabo de hablar, como que se han juntado en una situación, en un ambiente, y es lo que llamaríamos nosotros el caos, que justifica en última la necesidad de la tolerancia. Eduardo Galeano decía que en el libro de los abrazos, que la cultura del terror es algo que empieza con cosas
que son la bofetada, el azote, la humillación, el coscorrón, la ironía, el chisme. ¿Y dónde lo encuentra uno de esos? Esa cultura del terror. Estando de acuerdo totalmente con Galeano, sí, se encuentran en la casa. Entonces uno empieza a descubrir que como que la intolerancia es algo que se va volviendo como una enfermedad y empieza en la misma casa, pero no se queda en la casa, sino que va escalando poco a poco a los diferentes ambientes o momentos de la vida social. Lo tenemos en las relaciones de pareja, lo tenemos en la empresa, en las naciones, y va prendiéndose como una especie de fósforo que se prende en la casa y ¡pua! Prende todo el incendio en los otros ambientes, en los otros elementos que se dan. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo empieza uno a darse cuenta de que efectivamente hay intolerancia? Digámoslo que como que el sello común de las diferentes manifestaciones es la segregación. Y la segregación que se recoge como el apartarse. Y esto, esa segregación, la recogemos en nuestro lenguaje con una palabra ismo. Cuando le agregamos ese ismo, lo que decimos es que quedó quieto, quedó aislado ahí. Entonces, por ejemplo, sexismo. Entonces es una separación o una exclusión por el sexo. Y en el sexismo tenemos dos modalidades muy duras, el machismo, ismo, y el feminismo, que son, digámoslo así, como las dos exclusiones por la condición del sexo. Pero hay otra, que es que en Colombia, por ejemplo, nos ha costado muchísimo y hay cuentos y en el lenguaje popular, que es el adagio, el chisme, está muy metido y es el racismo. Es decir, es la exclusión por la raza. Entonces, las negritudes, los afros, los indígenas, los campesinos, son tenidos menos por esto. Hacemos un ismo, como usted no se mete aquí, pero ¿por qué no me meto? Porque usted es negro o porque usted es indígena. La otra que nos ha costado o que nos costó sangre, lágrimas y dolor durante una época de la historia colombiana es el partidismo. Entonces es todo lo que conocemos en nuestra historia como el tiempo el tiempo de los cachiporros, el tiempo de los godos, el tiempo de los conservadores contra los liberales, que llegó a extremos tan grandes que pueblos eran separados por una calle y de un lado los conservadores y otros los liberales y cuidadito pasa de esa casa. Aquí cerquita nada más tenemos una vivencia de eso arriba en Cerro Norte, cuando quedó separado por efecto de un fenómeno social que vimos. Ese es el partidismo. El clasismo, las clases sociales. Desafortunadamente, intentando organizar la sociedad, entonces hablamos de clase baja, clase media, clase alta, y hoy los clasismos son, digámoslo así, como separaciones, como encerramientos de la gente. Tenemos los fanatismos, y el fanatismo es por la religión, por el partido político. Recuerdo con mucho dolor en alguna ocasión uno de los hinchas de Santa Fe que muere a manos de los hinchas de otro equipo y simplemente porque le pusimos el rótulo Santa Fe, por lo tanto, fuera. Estas formas de vulneración lo que hacen es que definitivamente la convivencia sea malsana y, y malsana hasta llegar a los extremos históricos del genocidio, de coger y encerrar millones de personas y prenderles fuego, millones de personas rociarlas con gas. Todas estas formas lo que muestran es ese fenómeno de la intolerancia de la que estamos hablando. Y como que la intolerancia, por decirlo de alguna manera, genera un efecto del que se aprovechan los políticos, y es el miedo. Entonces, no se recuerden la película de Monster Inc., en donde los monstruos que se fabrican eran para que se desplazaran a la noche y controlaran a la gente. Así nos está pasando a nosotros en nuestra sociedad.
Vivimos en las noches unas pesadillas de manos que creemos que acarician, pero que en realidad están creando monstruos. Por ejemplo, a la vida comunitaria, a una buena vida comunitaria se le opone el partidismo. A una vida vivida en espiritualidad y religiosidad sana se le oponen los sectarismos. A la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la ciencia, se le oponen los fundamentalismos. A la convivencia ciudadana se le oponen los racismos. A la familia sana, a una familia equilibrada, armónica, se le oponen el machismo o el feminismo. Al amor puro se le opone el erotismo. Y entonces la pregunta que me supongo que usted como joven se está haciendo al estar recibiendo este legado de la cultura de nosotros los viejos, que no fuimos tan tolerantes con todo lo que les estoy contando de los partidos políticos y todo eso, la pregunta muy seguramente suya es, bueno, ¿cómo lo superamos? Lo primero que tenemos que hacer es considerar que es grave. O sea, que no tolerar es una cosa grave, que es un virus más letal, digamos lo que es como el padre de todos los virus. Las intolerancias casi no se perciben como hechos directos, sino que se ven en los maltratos, en el insulto, en la golpiza, en la destrucción, pasan a los arrasamientos. Son como de esas enfermedades que poco a poco se van incubando bajo la piel y van aflorando, pero cuando lo hacen y uno medio toca, ¡pah!, explotan en un olor, en una hediondez y en una pus y en una llaga. Eso, haga de cuenta que eso es lo que está pasando si no intervenimos rápidamente contra nuestra intolerancia. Digamos que el intolerante, cuando uno ya entra a mirar cuál es el perfil de un intolerante, pues el intolerante es un enfermo y es un enfermo que sufre de tres elementos o de tres condiciones malas. El egoísmo, al quedarse convencido de que su pensamiento, su estilo de vida, su opinión, su sexo son el único. El sujeto es poco creativo, falta de creatividad, y el otro es que sufre de la violencia, del miedo, de la acción con violencia. Es tan urgente la cuestión que, como decía, si no lo paramos en este momento, estamos condenados a repetir esa misma historia. Y entonces dice uno, los niños maltratados, los presos injustamente condenados, los esposos separados, los creyentes martirizados, los mendigos desechados, los campesinos, los negros. ¿Por qué quedan en esas condiciones? Quedan en esas condiciones porque hay padres autoritarios, regímenes sociales absolutistas, esposos o novios machistas, fanáticos enceguecidos, y el común denominador de todo este mundo de personas, digámoslo así, que son personas ensoberbecidas. Digámoslo que el intolerante es un suicida. ¿Por qué? Porque a la larga lleva en su propio cuerpo la dinamita que lo hará explotar. Y la llaga más fuerte no es la del cuerpo. Lo que se le va a descomponer al enfermo intolerante no es su exterior, su cuerpo, es lo de adentro. Lo peor es la destrucción del otro. El intolerante termina por destruir, intentando destruir al otro, termina destruido él mismo. Porque intenta callar aquello que es diferente. Y al callar aquello que es diferente, intenta sobrevivirse, pero no puede vivir sin lo diferente del otro que le debía ser aportado. Al hacer de su verdad la verdad impersonal, se cierra a la posibilidad de conocer, de estar mejor, de ampliar su mundo. Y enlazado con esto de esa creencia de que yo tengo la verdad, pues viene la seguridad de que como yo tengo la verdad, tengo que imponérsela a los demás. Y entonces entra en conflicto. Y es, por lo general, es una persona que es, no es admitida, por lo general es una persona que es rechazada precisamente por esa intolerancia. Y tarde o temprano caerá en su propia trampa, pues no pueden existir, y metas eso en la cabeza,
que por más que nuestra intolerancia intente cambiar y hacer único y uniforme el mundo, la diversidad siempre se va a imponer, siempre estará allí. Quiero citar y quiero leerles un trozo de José Bada, otro filósofo español, que dice lo siguiente: la guerra, los atentados, la tortura física, los asesinatos, las violaciones son violencia, pero también lo es de algún modo el insulto, la seducción, el chantaje, la calumnia, la represión, la censura, la intransigencia, la indoctrinación, la explotación del hombre, la degradación del medio, el colonialismo, la explotación de pueblos, todo, etcétera, etcétera. Y hasta el silencio puede ser a veces violencia. Cuando yo tolero una cosa que no debía tolerar, yo caigo en alcahuetería. Y al caer en alcahuetería permito a aquel que se empodere donde no debe empoderarse. Hay un monstruo, por lo tanto, que en las noches deshace lo que en el día hacemos para vivir en armonía. Son personas que acostumbro a decirles a los muchachos que viven con el síndrome de sapo. El síndrome de sapo es S, soberbia; A, arrogancia; P, prepotencia; y O, orgullo. Y esas cuatro eh, malos hábitos, esos vicios, son los que a la larga encuentra uno en el corazón de alguien intolerante. La cuestión de la tolerancia es una cuestión de maña, de fuerza. Cuando usted logra vencer, por ejemplo, la resistencia de los metales, la resistencia de un plástico, es jalando, jalando. Así hay que construir la tolerancia. La diversidad se impone. Y entonces hay como unos códigos que uno tiene que aprenderse y respetar. Y el primer código es que la diversidad se impone a pesar de que la neguemos. Que nunca se vive, esta es muy bonito, nunca se vive con quien se quisiera. Y que entonces uno tiene que estar desparchado en la vida. Que uno no sabe en la vida quién le va a poner de jefe, quién le va a tocar de compañero de trabajo y por lo tanto no tiene que uno hacerse a la idea a fuerza de que, es que no me entiendo con él porque es que yo no soy capaz de entender a los que son liberales. El otro dicho que tiene la gente para resaltar esto de la importancia de la tolerancia es: siempre aparece el que menos se espera. Y haga una reflexión en su vida y se dará cuenta que muchas veces la gente que lo ha ayudado es la gente que usted menos esperaba. Usted recibe la ayuda de quien menos, eso es. Por eso tenemos que ser tolerantes. No sabemos en manos de quién vamos a terminar. Ceder en lo accesorio y encontrarse en lo fundamental. La clínica, las cárceles, los cementerios están llenos de gente que dice: si yo hubiera reaccionado a tiempo, pero ¿por qué la fui a embarrar así? ¿Cómo no lo pensé? ¿Yo por qué no me di cuenta? Es que yo me imaginé. Y entonces a veces y ese es el otro valor que está relacionado con la tolerancia, la prudencia. Nuestras imprudencias a veces nos ponen en una situación de rechazo de los demás. Y la clave, la mágica, digámoslo así, es: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y a veces cuando cedemos en cosas no esenciales, terminamos ganando, terminamos echándonos al bolsillo un amigo. En última, la tolerancia es eh, esa condición que tenemos que desarrollar en ciertos ámbitos y especialmente para ciertos roles. Uno no puede imaginar a un profesor intolerante. Se tira toda la pedagogía. Uno no puede imaginar a un papá intolerante. Los hay. Y ahí sí, como dice el campesino, lo sabemos. Y los sabemos y eso nos ha generado a nosotros dolor, sufrimiento en la crianza. Uno no puede, no podría, no cabe en la cabeza un policía intolerante. Entonces, son como ciertos oficios que reclaman de manera especial la vivencia de la tolerancia, pero también ciertos ambientes. ¿Y cómo? ¿Cómo serlo? Pues uno tiene que meterse en el rol y empezar a desarrollar un conjunto de valores que están íntimamente relacionados. Son la comprensión, la empatía, el diálogo, la escucha, la atención, la compasión,
el respeto, la prudencia, y que a medida que uno los va practicando se le van convirtiendo en un modo de vida. Digamos que la tolerancia es esa capacidad de soportar, de aguantar hasta el límite. Ojo, no estoy diciendo todo el tiempo y totalmente, no, hay un límite. Hasta el límite de la esencia sin perder la identidad o integridad. Etimológicamente el término viene de tolerare, de latín, que quiere decir acción de aguantar, soportar, resistir, sufrir, consentir, permitir. Pero hay un límite y es cuando yo no sé distinguir en ese, me vuelvo no tolerante, sino una alcahuete. Y terminemos diciendo, para que nos quede, que tolerar es aceptar del otro tal como es, porque ya no puede ser de otra manera. Y más aún entre los humanos es donde cada uno es único, irrepetible. No puedo hacerlo, no puedo volver a empezar a hacerlo. Tolerancia es esa cualidad comportamental que desarrollan ciertas personas en las que se involucra la comprensión, la aceptación, la donación, el trato, para que el otro coja una cierta ventaja. Yo tolero es para que el otro, como que sabiendo que se va a quedar más adelante en la pista, yo le doy, tolero que él arranque un poquito. Eso es la tolerancia. Como el aguantar y permitir que el otro tome cierta ventaja. Hasta aquí esta reflexión sobre la tolerancia. Quiero invitarlos a que busquen en el blog Constructores de Sentido ese documento que hemos redactado para ustedes que se llama La democracia se construye con rocas de tolerancia. Gracias.